dentro de la edad moderna. Dentro del capitalismo sostiene que las leyes del mercado, que son leyes naturales, se dan por la misma naturaleza, porque no las formula el Estado. Se da a través de la libre competencia, el apetito de lucro, la iniciativa privada, la libertad de emprender, la acumulación para ampliar la producción de bienes. Debe dejárseles operar libremente porque ellas tienen la capacidad de regular automáticamente la marcha de la economía y encontrar los convenientes equilibrios. Pero es bien complejo porque esas leyes naturales no se encuentra dice hay una mano invisible que fluctúa a través de los precios y el mercado y que el Estado no debería de intervenir, ¿verdad? Sino que es de acuerdo a cómo se vayan dando las circunstancias, así podría darse. Pero hemos podido observar que hoy, incluso digamos con el conflicto Ucrania y Rusia, ¿va ustedes? De alguna manera hay alguna mano, no mano invisible, sino una mano poderosa, especialmente de especulación con respecto a los precios que se dan en un momento determinado. A pesar para usted de que el Estado ya hubiera sido no solo en Guatemala, sino en otros países del mundo, la especulación ha sido una fuente de riqueza, especialmente para algunos sectores que poseen ese capital, ¿verdad? De poder comprar. El caso de la gasolina. Incrementó fuertemente la desigualdad en el país para ustedes. Afectó fundamentalmente al sector más trabajador para ustedes. No sé si ustedes lo han sentido, pero por lo menos sus papás, los que tienen carros, son trabajadores, tienen que trasladarse a sus mamás, tal vez si van de compras, todo subió a ustedes. Y no podemos responsabilizar, digamos, al gobierno, a ustedes, porque en este caso no solo es Guatemala, sino es a nivel mundial en que se está dando. Y esas son las consecuencias especialmente de gobierno, de depender económicamente o ser países todavía en vías de desarrollo. Entonces, ellos decían que las leyes del mercado la regulan, ¿va? Pero si de alguna manera el Estado también no combate lo que es la especulación de algunos aborazados capitalistas para ustedes, creo que ya hubiera los precios extendido demasiado a ustedes. Aquí en Guatemala, desafortunadamente, el presidente no tiene la capacidad, no sé si la tiene o no a ustedes, pero no tiene la fuerza necesaria para respaldar algunas situaciones. En Salvador, incluso los especuladores con la gasolina, los expendios de gasolina, algunos que habían aumentado están detenidos para ustedes por especuladores. Aquí en Guatemala se le llama la atención, una multa, etcétera, pero hay en otros lugares más fuertes sanciones, especialmente. Dentro de las características que hemos mencionado, digamos, del capitalismo, están los medios de producción de la tierra y capital. Estos tienen un capital, son propiedad privada a ustedes. La actividad económica parece organizada y coordinada por la relación que se da entre compradores y vendedores, la que se produce especialmente en los mercados. Hay una libertad económica individual y aparentemente, digamos, estas entre las características, el Estado no intervendría especialmente en la economía. De alguna manera tiene sus cuestiones a favor y en contra. A ustedes, por ejemplo, podríamos mencionar que los individuos son incentivados constante y permanentemente. Los productores intentan alcanzar la máxima eficiencia, especialmente en esos bienes que de alguna manera proporcionan a la persona. Y se auxilian de un instrumento tan especial como es actualmente la tecnología. Un elemento que sin duda creo que a todos nos ha beneficiado de una manera o de otra. Ustedes se han dado cuenta que nosotros vivimos bajo una situación de carácter capitalista, una economía capitalista.
Pero los dueños o la iniciativa la privada, el objetivo de ellos no es satisfacer las necesidades de todos. Porque aquí, como en cualquier país, la pobreza sigue acentuándose. Y si ese intercambio de productos o compras lo pueden hacer, bueno, que compre el que puede, el que no puede, que mire qué haga. Ustedes hay que mire qué hace. Entonces, no satisface la necesidad, no es el objetivo, no va para todos, sino para aquella que posee el recurso económico para poder comprar o satisfacer sus necesidades. La libertad no es la misma para todos, no es la misma para todos en el capitalismo. Aquellos que tienen mayores recursos económicos de alguna manera evaden esencialmente lo que es la justicia. Es más, a veces las penas son mucho más complejas para la gente de escasos recursos que aquellos que no, a ustedes. Nosotros lo podemos mirar en las cárceles, ¿verdad? Hay cárceles de primera, de primera necesidad. Permítame un momentito. Hay, hay cárceles de primera y cárceles de segunda, a ustedes. De alguna manera no se dan las mismas igualdades entre las personas. Hay más privilegios para unos que para otros. Y cualquier actividad, pues siempre es situación de mercado a ustedes. Todo va referente especialmente a que tiene los recursos económicos y que puede hacer uso de esto. Después tenemos lo que es el socialismo. Porque aquí dice que socialismo, digamos, la palabra fue acuñada en 1832, especialmente por Pierre Leroux, seguidor de las ideas de Saint-Simon, en oposición a lo que es el individualismo. Hay una tendencia dogmática muy propia de la extrema derecha y de la extrema izquierda a negar la existencia de varios socialismos. Para ello, la palabra socialismo designa una sola cosa, el marxismo. ¿Cómo nace el socialismo? Pues es un concepto que comenzó a utilizarse en los siglos XIX y digamos fue muy difundido por los pensadores o intelectuales radicales quienes daban cuenta de los verdaderos efectos sociales, especialmente la segunda revolución industrial. Se toma como Inglaterra como la cuna del socialismo. Existen dos causas importantes por lo que dan al socialismo, digamos, inglés un carácter peculiar. La revolución industrial con sus cortejos de miseria, ustedes, para el nacimiento del proletariado. No crean que solo en la actualidad ha habido pobreza, ese proceso de revolucionario industrial en el siglo pasado trajo como consecuencia poder descubrir o determinar las causas, especialmente con que se dio las largas jornadas de trabajo, especialmente de la gente en aquel entonces, 12, 14, 16 horas, y una explotación y misericordia, especialmente para las mujeres también, para ustedes. Entonces, esto da como resultado también que hay un desarrollo de una nueva rama de la ciencia que es la economía política, en la búsqueda especialmente de dominar en aquel entonces lo que eran las ciencias políticas. La característica común de todas las ideologías socialistas, de alguna manera, es la disconformidad.
especialmente con el régimen social injusto, la vocación de cambiarlo, la separación de la fuerza de trabajo humano de su condición de mercancía, la responsabilidad social de la propiedad, la solidaridad y promoción de métodos de equitativa distribución, especialmente de los ingresos. Hay, digamos, se han manejado algunos tipos de socialismo, usted socialismo cristiano. Por ejemplo, es un intento de construir, digamos, en aquel entonces el socialismo desde el aspecto de lo que es el cristianismo, aunque con diferentes tipos de interpretación, algo así como en Guatemala se le dio mucho auge en aquel entonces a otra ideología, otro pensamiento como lo era la democracia cristiana, ustedes, utilizando la palabra cristiana para poder atraer el voto de la población, cuando de cristianos estos no han tenido nada, máximo en el tiempo de inicio eso que es en él. Desafortunadamente fue el primer proceso democrático eleccionario que se dio después del conflicto armado interno, en el cual Vinicio Cerezo, pues, en lugar de mejorar las condiciones y con la gran esperanza de la mayoría de la población, el grado de desfachatez de su gobierno iba de la mano con la corrupción, el nepotismo, la incapacidad. En ese entonces se acrecentó lo que era el narcotráfico y las continuas discrepancias del presidente con su señora esposa Raquel Plantón eran el qué hacer. Personaje que le gustaba mucho la vida de parranda, algo así como por tío a ustedes. Al final, lo único rescatable parece que fueron los acuerdos de Esquipulas I que se dio en aquel entonces y donde se pudo establecer un proceso de paz en la región centroamericana, ¿verdad? También existieron otro tipo de socialismos democráticos, una ideología de crítica social que se usaba por parte de varios movimientos obreros, tendencias y organizaciones para clarificar su posición. Es tanto el socialismo como la democracia. También muy utilizado en aquel entonces por Salvador Allende, ¿va? Hubo otro también en lo que era el ecosocialismo. Ustedes son doctrinas, ¿verdad?, que pasaron muy desapercibidas. Doctrina política surgida a finales del siglo XX que integra las ideas del socialismo y las del ecologismo, ¿va? Los ecosocialistas piensan que el capitalismo es un sistema inherentemente dañino, tanto para la sociedad como para el medio ambiente, ¿va? Y hubieron otros como también los corporativos, libertarios, socialismo de mercado. Socialismo de mercado hablan de un sistema económico donde existe una socialización, es decir, que los medios de producción son controlados por el Estado o controlados por una corporación obrera, pero donde la producción no está totalmente planificada centralmente por el Estado o por comité de planificación, sino que da más espacio, digamos, a estar orientada a través de lo que es el mercado. Y aquí vamos a tener lo que es especialmente también el marxismo, especialmente una doctrina eminentemente socialista formulada por Carlos Marx y Federico Engels. Sin duda es una ideología socialmente estructurada, por eso se le ha llamado en un momento determinado el socialismo especialmente de carácter científico. El marxismo surge con la intención de ser la ideología de una clase social insurgente, especialmente el proletariado, ¿va?, en aquel entonces. Y dentro de esta, pues tiene que distinguir elementos muy significativos, como por ejemplo en Carlos Marx, digamos que tenía entre sus manuscritos, digamos, lo que es el hombre, económicos y filosóficos que daban,
la libertad, el Estado, la alienación, la enajenación del trabajo, especialmente que se daba en aquel entonces. Para Marx el hombre es importante porque, digamos, manifestaba la idea del hombre con diversas concepciones, y en una de ellas sostiene que el hombre, digamos, decía él, era un ser real que reúne la carne y el hueso. En otra concepción, digamos, Marx lo ve como el modificador al hombre de la naturaleza humana, obviamente que así es, ustedes, con el único y exclusivo fin también de satisfacer sus necesidades, el hombre como tal, ¿verdad? El hombre, nosotros como seres humanos, uno de los elementos principales es la parte de la creación y la transformación de la sociedad, y que de la sociedad a ustedes en todo proceso de ámbito, y lo que busca, digamos, es alimentarse, vestirse, ¿verdad? Protegerse, vivienda, etcétera. Ustedes, esas son satisfacciones de sus necesidades. Marx también hablaba del aspecto de lo que es la libertad. Es esa capacidad de actuar eligiendo, ¿va?, a quien nosotros consideremos conveniente. Formuló que deberíamos de escapar, digamos, de este sistema capitalista que estamos actualmente, para encontrar una justicia y una equidad económica que pueda ser valedera para todos los seres humanos, no solo para un grupito, a ustedes. El Estado para los marxistas, o para el pensamiento de Marx, aparece como un producto de carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. Señala que por cada regla general pertenece a la clase más trabajadora, la clase económicamente dominante. En todo el contexto histórico vamos a encontrar que de alguna manera siempre va a haber esa lucha de clases en el pensamiento de Marx. Nosotros a través incluso podemos pensar desde épocas de la llegada de los españoles, hubo una lucha constante, especialmente entre los españoles y nuestros sectores, nuestros ancestros, los mayas, para ustedes. Hasta en la actualidad, incluso hay una lucha, especialmente por la gente trabajadora que busca mejores condiciones económicas, mayores oportunidades de equidades, libertades, etcétera. Y el grupo dominante, los capitalistas, que no quieren de alguna manera establecer ese equilibrio, especialmente sino seguir obteniendo, digamos, muchos beneficios a costa del trabajo del trabajador, ¿verdad? Y otro elemento importante entre sus elementos de Marx era la alineación filosófica. Ustedes, ese pensamiento en que uno lo alinea o empobrece al hombre en el ámbito social y histórico, y además le niega la posibilidad de reformar aspectos sociales, digamos, en los cuales se ve involucrado y por los cuales se ve afectado. Esa falsa conciencia de la realidad del hombre, pero también, digamos, afirmaba que este estado del hombre se puede superar y suprimirse mediante un proceso de transformación. Usted, ese pensamiento que tenemos de que en este momento satisface todas las necesidades del hombre, estamos alienados a muchos elementos que totalmente desvirtúan la realidad a ustedes. Eso que nos hacen llegar de un momento determinado, esa alienación puede tener un carácter religioso, un carácter tecnológico. ¿Va? Y también tenemos elementos como las doctrinas, digamos, más en el aspecto filosófico, que es el materialismo dialéctico. Fundado en la época de Hegel, el marxismo sostiene que el mundo material que nos rodea y del cual formamos parte constituye la realidad primaria en la que se desprenden todas las cosas, incluido lo que es el pensamiento humano.
que no puede existir, sino que es la materia. La materia tiene vida propia y se rige por sus leyes. Es una corriente, digamos, filosófica que define la materia como la base de la realidad, independientemente de si esta es concreta o tiene un carácter eminentemente abstracto. Podríamos considerar, por ejemplo, el materialismo dialéctico, digamos, como parte de la ciencia filosófica sobre las leyes generales del desarrollo de la naturaleza, de la sociedad humana y del pensamiento, la concepción filosófica, digamos, de los marxistas, creados por Marx y Engels, de alguna manera manifiestan esta expresión o estos ejemplos con que se establece en un momento determinado lo que es el materialismo dialéctico. Dentro de las características de esta, podemos decir que concibe que todo lo que se refiere a una sociedad viene determinado por su modelo de producción, ¿verdad? Establece, digamos, que los cambios socioeconómicos no dependen de la determinación individual y muestra la economía como base de la historia social, ¿verdad? Dentro de esto podemos considerar que tienen algunas leyes como la ley de la dialéctica, ley de cambios cuantitativos, la ley de negación, que obviamente los van a establecer especialmente dentro de lo que es el proceso en su curso de filosofía. Entonces, de la unión de la filosofía materialista con la dialéctica resulta el materialismo dialéctico, postura filosófica que concibe el mundo en movimiento, en un fluir interminable, en un permanente ser y dejar de ser, en un devenir. Y decían que, digamos, algunos que el marxismo sostuvieron que la religión es el opio del pueblo. ¿Y cómo lo concebían ellos el opio del pueblo? Porque por medio de la religión podían alienar o llenar de ideas a las personas en el aspecto de aceptación de las cosas. No ir en contra de aquellas personas o aquellos gobernantes que de alguna manera estuvieran actuando de una manera inadecuada a ustedes. Entonces puede pasar lo que sea, pero nosotros aceptamos en el reino de Dios que las cosas tienen que ser así y que los que cometen actos pues los van a pagar en el cielo, etcétera, a ustedes. Entonces hay gente que de alguna manera pues no percibe este tipo de cosas, sino que está muy involucrada en lo que es la religión. Y eso lo interpretaban ellos, para ustedes, Dios los va a castigar, que en el cielo, y una serie de situaciones, pero la otra gente sigue haciendo lo que quieren, entonces es dormir, aceptación de que todo lo que está fuera de ese contexto de la religión, pues puede ser penado más adelante. Pero ese es otro pensamiento a ustedes, entonces por eso consideraban a la religión el opio del pueblo porque adormece a las personas en todos los acontecimientos políticos que pueden suscitarse. El materialismo histórico resulta de la aplicación de las leyes del materialismo dialéctico al análisis de la sociedad y de la historia. La tesis central del materialismo histórico es que el modo de producción de los bienes económicos determina la manera de ser de una sociedad. Para el materialismo histórico, los 4 periodos de desarrollo de la humanidad son, ¿se acuerdan que miramos la colectivista, comunidad primitiva, los esclavistas, feudalistas, capitalistas? Entonces, cada una de las etapas tuvo ciertas características esenciales en su aspecto de carácter económico, político, social, creación del Estado, de instituciones, de la economía, etcétera. Ustedes, para el materialismo histórico resulta evidente que a cada modo de producir es intercambiar bienes económicos, es decir, a cada régimen de relaciones de producción corresponde una peculiar forma de pensamiento y de vida social. Pues eso es más que obvio. Ustedes no podemos pensar lo mismo de retógrafos de la época feudal o de la época medieval, donde existía, digamos, una censura especialmente a todas las actividades relacionadas con lo que es el pensamiento o la razón, ¿verdad? Ustedes,
Hoy estamos en este desarrollo de etapa capitalista y donde hay un poquito de mayor democracia, libertad, un poco de individualismo. Se han abierto nuevas expectativas, y hay pensamientos de carácter mucho más avanzado, de alguna manera, o ideologías como socialismo comunista, donde de alguna manera propugnan por un equilibrio, especialmente en las desigualdades sociales de los seres humanos. Eh, para, para Marx, digamos, la historia tiene una relación de enfrentamiento entre las fuerzas que se enfrentan, como son la base económica, la infraestructura, la ideología política o jurídica. La economía es el fundamento de la historia. La sociedad se monta especialmente sobre las relaciones de producción. Un cambio en la economía puede provocar la aparición de una superestructura. En la historia el hombre no actúa solo, a ustedes. Siempre, obviamente, para hacer ciertos procesos o cambios, deben de ser por grupos sociales. La independencia no fue de un solo individuo, a ustedes, sino fue de un sector, de diferentes sectores sociales. La revolución de octubre no fue un solo hombre, no fue Juan José Arévalo, no fue Jacobo Arpes, sino fue una unión de diferentes sectores. Dentro de estos habían campesinos, religiosos, obreros, grupo de militares, pequeña burguesía, etcétera. Entonces, todos estos cambios son permanentes, ¿verdad? Las clases sociales, digamos, son grupos sociales que ocupan un lugar determinado en el proceso de producción. Unos, digamos, tomamos desde el punto de vista marxista, burguesía y proletariado. Los patrones burgueses o terratenientes son los propietarios de los medios de producción, esos, por ejemplo, la cervecería, los grandes ingenios azucareros, grandes ingenios cafetaleros, azucareros, pollo campero, a ustedes, los Arzú, etcétera, los Castillo con la cervecería y todo ese tipo de, los Novela incluso, a ustedes. Ellos son los meros tatascanes, lo que tienen la plata, a ustedes. Son los dueños. Y nosotros, dependiendo del tipo de tipología de clase social, ¿verdad? Podríamos considerar, somos los proletarios, que no somos dueños de los medios de producción. Trabajamos esos medios de producción y
¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí, Disculpen, licenciado. pero, Sí, licenciado. disculpen, pero fíjate que se me terminó la batería y entonces no, alguna conectaba malo la cuestión, disculpen, pero ya regresamos más o menos a la actividad. Entonces estábamos con la cuestión del racismo, ¿va ustedes? Entonces, en este contexto, digamos, la tesis de materialismo histórico es el modo de producción de los bienes, los 4 periodos son colectivos, materialismo histórico resulta evidente en cada momento. En este contexto del materialismo histórico, también debemos de considerar que es una dictadura del proletariado que se da. Tras el enfrentamiento de clases, el proletariado conquistará el poder, el Estado. Algo así como se manejaba más o menos en Guatemala durante el conflicto armado interno. A ustedes al principio no aparecía como una dictadura del proletariado, sino como una disconformidad con el gobierno de Dígoras Fuentes por las condiciones en que había prestado el territorio nacional, especialmente a unos grupos de extranjeros. Pero después ya con la llegada más ferviente de la ideología, especialmente comunista, ya lo que se pensaba era la toma del poder, la toma del Estado, especialmente por el grupo proletariado. Una vez desmontado, decían ellos, el capitalismo favorecerá su reducción, convirtiendo, digamos, al Estado en una mera máquina administrativa y no tiene un carácter represivo a ustedes, algo que sin duda pues no se pudo cumplir en el país por el hecho de que pues nunca hemos tenido ni socialismo ni comunismo, sino que nos quedamos en una de las últimas fases de carácter ideológico y creería que no vamos a llegar a este tipo de situación todavía, ¿va? Por lo menos, no sé si más adelante tal vez sí, pero lo veo un poco difícil. En este contexto es una sociedad especialmente sin clases. Una vez tomado el poder, digamos, habría que transformar la sociedad. Una de las condiciones especiales dentro de esto que se da sería la supresión de clases. Y al no haber clases desaparecerían las pensiones. Y Marx pretendía crear una nueva sociedad socialista donde no habría ni clases ni Estado, sino que sería el proletariado el que sencillamente gobernaría. Para él, digamos, el valor de un objeto es el trabajo, pero el trabajo que haya costado producirlo. Digamos, se habla mucho en la parte económica, en lo que es la plusvalía. El obrero recibe un salario, es por su trabajo, que es inferior, digamos, a lo generado por su fuerza de trabajo. Este valor superior que produce y no cobra se acumula y genera beneficios. El patrono se enriquece con la plusvalía. Es como cuando uno compra antes era muy normal comprar una sala comedor, ¿verdad? Ustedes elaboraba especialmente en la mueblería donde el trabajador lo elaboraba, pues. El trabajador ponía, digamos, un salario, un precio, y llegaban los grandes compradores y lo obtenían a un precio. Lo que en ese trayecto, especialmente, estos empresarios lo llevaban a sus grandes comercios o grandes almacenes, el precio que había colocado, digamos, el trabajador o el vendedor resultaba poco para lo como ellos lo vendían, ¿verdad? Entonces ese valor, ese aumento al valor de las cosas que le da, digamos, la iniciativa privada es lo que genera esa plusvalía y no se paga realmente el trabajo, el esfuerzo, digamos, que empleó en un momento determinado dicho trabajador, ¿verdad? Los partidos políticos aquí, la necesidad de participar mediante partidos políticos en la democracia burguesa desaparecería para una fase de avanzar hacia la dictadura, especialmente del proletariado. En el comunismo, digamos, más lo plantea como la solución a la problemática. El comunismo, digamos, da a conocer lo que el hombre ha llegado a ser producto de la propiedad privada, la relación más natural, la del hombre consigo mismo.
El comunismo, digamos, es esencialmente democrático. Busca la dejadez de la enajenación. El comunismo busca una vuelta a sí mismo, una solución al enigma de la historia, que es el naturalismo de carácter humano. Y otro temita aquí que nos llama mucho la atención, más adelante va a ser lo que es la democracia. Algo que sin duda muy controversial para ustedes. La palabra democracia proviene de los antiguos griegos, quienes establecieron una forma directa de gobierno en Atenas. Todos los hombres adultos se reunían para discutir diferentes temas y votaban levantando las manos. Los esclavos y las mujeres no tenían derecho al voto. Sin embargo, esta forma de gobierno requiere mucho tiempo y resulta prácticamente imposible reunir a todo el mundo cada vez que se quiere tomar una decisión. Por ende, el paso de la democracia directa, donde la gente vota directamente por determinados temas, a la democracia representativa, donde la gente vota por representantes o políticos para tomar decisiones en su nombre, resulta inevitable. En la medida en que se fueron estableciendo democracias en las sociedades más grandes y más complejas, hoy día siguen existiendo formas de democracia directa, tales como el referendo, la petición, plebiscito que vamos a ver, y las propuestas, aunque aparecen más a menudo en las democracias más añejas. Aquí lo que habría que diferenciar bien es, digamos, la democracia directa, donde eran sociedades más pequeñas para ustedes, en las famosas polis de los griegos. Entonces, podían haber 30,000 habitantes o 40,000, pero no participaban todos para ustedes porque había diferentes tipos de estratos sociales. Estaban los ciudadanos libres, estaban los esclavos, estaban las mujeres, los niños, y únicamente votaban los ciudadanos libres. Y que no llegaban todos, ¿verdad? Lo que trataban eran asuntos relacionados con la comunidad, ¿verdad? Entonces podían participar todos. Pero en la medida que fueron estableciéndose demográficamente mayores condiciones, mayor grado poblacional, era imposible que todos podamos participar, ¿ves? Y entonces se hizo el voto indirecto. Y nosotros elegimos a nuestros representantes para que sean ellos los portadores de las demandas, especialmente de la población, pero que al final ya saben ustedes que nunca se cumple. Etimológicamente, digamos, democracia, poder del pueblo. Demos, pueblo; kratos, poder; democracia, el pueblo. La Real Academia Española es una doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado. Abraham Lincoln decía: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Sí, oye bonito a ustedes, pero es bien complejo. Ya Mafalda por ahí hacía una intervención mera peculiar, ¿verdad? El concepto conocido en español como democracia tiene sus bases en el antiguo griego y se forma al combinar los vocablos demos, que se traduce como pueblo, y kratos, que se puede entender como poder y gobierno. Y la noción comenzó a ser empleada en el siglo V, antes especialmente en Atenas, aunque algunos consideran del siglo VII al siglo IV. Ustedes es más o menos época. Era el órgano máximo del gobierno de las polis, era, digamos, en aquel entonces era la asamblea, ¿verdad? Integrada por todos los ciudadanos libres. La cantidad reducida de habitantes y el hecho de que las mujeres y los esclavos no participaran permitía que los ciudadanos pudieran reunirse en la plaza pública para discutir asuntos de carácter público. Y ahí tenemos las clases de democracia que se dan en aquel momento, que es lo que habíamos estado platicando. Una era democracia de carácter directa y una de carácter indirecto. Digamos, el objetivo principal de la democracia es equilibrar, digamos, la balanza en la lucha de poder para que, digamos, las decisiones que se tomen sean de un grupo más homogéneo y no tan disperso, ¿va ustedes? Donde existan ciertas coincidencias y se llegue a acuerdos lo más perfectible posible. La democracia no significa que
que todos estén de acuerdo, ¿va? O piensen igual. Lo principal es que haya participación de todos los grupos, ¿va? Es como nosotros estamos ahorita cercanos a un proceso de carácter electoral, ¿va? Ustedes. Un relajo a ustedes. Siento yo que no hay una democracia, no hay un proceso democrático. Se deja al margen, por ejemplo, a ustedes como estudiantes de primer año, a ustedes. Ustedes no pueden votar, votan de que tengan 10 cursos en adelante. Y nosotros no estamos ni informados para ustedes. Por la cuestión de la pandemia, fulano hace unas... Mire cómo es la cosa tan arreglada, no digo la palabra porque es que se me va a salir el Arriaga. La universidad no puede entrar, no pueden haber actividades para ustedes. Están prohibidas las actividades. Sin embargo, un candidato hizo un jaripeo ahí para ustedes. Churrasco, carne, guaro y todo. Y entonces, ¿quién manda en la universidad a ustedes? Entonces puede llegar cualquiera a hacer cualquier actividad que no hay problema, ¿va? Entonces hace una serie de, no hay un proceso democrático en que permita, digamos, incluso a los estudiantes del tercero al 10º semestre conocer quiénes son los candidatos, cuáles son sus programas, etcétera, porque las condiciones no lo permiten. Va a ganar quien establezca mayores acuerdos, mayores consensos, mayores privilegios, ¿verdad? Pero democracia no hay, ¿verdad? Va a resultar ganador X o y los demás van a protestar, van a hacer un montón de situaciones que al final ahí se va a quedar, ¿verdad? En este caso no hay grupos homogéneos, son muy dispersas las actividades que se dan, pero ni modo, ¿verdad? No siempre se va, incluso ya sea con Yamatei, y a Yamatei ganó, digamos, bien, ¿verdad? Ustedes. Y muchos no estuvieron de acuerdo, los partidos que perdieron, obviamente, pues había que aceptar que ganó y que cumpliera con su mandato, pero debería establecerse una ley que cada 2 años por lo menos se hubiera un plebiscito en el que si estamos de acuerdo en que siga gobernando, ¿no? Porque al final, a los primeros 2 años, la imagen, especialmente de los presidentes, por lo menos en Guatemala, ha caído barbaridades para ustedes. El 64% de la población no está de acuerdo con Yamatei, por lo menos en lo de COVID, y creo que hay muchas otras cosas más para ustedes. Entonces debería haber un relevo necesario para que la otra persona pueda satisfacer la necesidad de la aprobación. La democracia directa o pura, en la democracia en la que la soberanía reside en el pueblo, es ejercida por él sin necesidad de elegir representantes que los gobiernen, pero recuérdense que son sociedades pequeñas, ¿verdad? Democracia representativa o indirecta, el pueblo está gobernado por representantes elegidos por nosotros, ¿verdad? La elección de los individuos que han de tener a su cargo la tarea gubernativa se realiza por medio del sufragio y cualquier persona tiene derecho a elegir y a ser elegido, entre comillas, para ustedes también. También tenemos dentro de esta democracia representativa hay un sistema de carácter presidencial que se caracteriza por un poder ejecutivo fuerte. El presidente gobierna realmente a la nación, secundado por los ministros o secretarios que él elige, ¿va? Nosotros tenemos un sistema de carácter presidencialista, ¿va? Ustedes. ¿El poder ejecutivo es fuerte? Sí, sí es fuerte. Es fuerte, nos guste o no me guste a mí. Tengo que decir que de alguna manera es fuerte por el hecho de que cooptó, digamos, los demás poderes del Estado. Cooptó el sistema judicial y el sistema legislativo de una forma no apropiada, ¿va? Pero se apropió, nos guste o no nos guste. Secundado obviamente por los ministros que él eligió, ¿va? Hay un sistema de carácter parlamentario. En algunos países el parlamento es el eje alrededor del cual gira toda la acción gubernamental.
las facultades del presidente son muy restringidas. En el caso de Francia, en el caso especialmente también de Inglaterra, donde el Parlamento tiene una función primordial, y el primer ministro de los parlamentos y la figura del rey o la reina tiene un carácter más o menos de carácter decorativo que sirve únicamente para relaciones de carácter externo, ¿no? Relaciones internacionales. El sistema colegiado casi no se aplica a ustedes, tal vez parece que solo en Suiza creo que se estableció. Se trata de una combinación de los dos anteriores. El Poder Ejecutivo está integrado por varias personas elegidas en el Parlamento y que se turnan en el ejercicio de la presidencia, pero ya no tiene mayor vigencia en nuestro país. Hay formas de participación política también. Una es el voto. Pues el voto es el voto. Ustedes elegimos representantes. El referéndum otorga a los ciudadanos el derecho a rechazar o ratificar las decisiones del cuerpo legislativo. Digamos, ya vamos a ver más adelante algunas situaciones que se dan. Digamos, a nosotros como ciudadanos, no hubo un referéndum, ¿verdad? Lo que hubo una cuestión de disconformidad con respecto a la aprobación de una ley que estableció de la familia, algo por ahí que acaba de pasar, pero quedó sin efecto por el hecho de que el presidente pidió dejarla sin efecto porque habían unas monstruosidades de carácter constitucional para ustedes. El derecho internacional prevalece sobre el Estado, ¿eh? Se violaban normas de derecho internacional. Individualmente también se rompía, especialmente con las cuestiones de la elección de cada persona, de elegir el género que quería. Situaciones como el aborto era bien confuso. A usted no explicaba bastante acertado este tipo de situación. Y esto hizo que de alguna manera el presidente solicitara al organismo legislativo que lo dejara sin efecto porque él de todas maneras no lo iba a aprobar, ¿verdad? Fue una situación que contrastaba especialmente con, no se adapta a la sociedad actual guatemalteca, a la dinámica guatemalteca. Especialmente se dejaba muy mal parada la familia en el sentido de que si las mujeres habían sido de la familia, lo interpretaron ellos, tanto hombre como mujer, o la conformación de la familia como tal, ¿verdad? Pero no aclaraba nada con respecto a las mujeres que han sido dejadas por los esposos o separadas o familias monoparentales en el que tanto el hombre o la mujer pues, tiene sus hijos separados de la otra pareja. Antes era una aberración que se hizo, posiblemente quedar bien con el presidente. Y como todo lleva un tinte de carácter religioso a ustedes, que a estas alturas no corresponden las situaciones para ustedes. Los últimos, algunos gobernantes en Guatemala han querido inmiscuirse las situaciones de carácter religioso, tanto católicos como evangélicos, con lo que es propiamente el Estado, y su fracaso ha sido más que evidente. No lo digo yo, a usted le dice la historia. La historia ha sido más que elocuente, especialmente para relacionar este tipo de situación que no se adapta a las nuevas dinámicas, especialmente de la sociedad, porque somos no somos sociedades homogéneas, pero somos heterogéneas con diferente tipo de grupo de pensamiento. Digamos, en otros países del mundo el matrimonio homosexual está aprobado, de lesbianas, etcétera, ¿va? Aquí en Guatemala para algunos le parece por la situación de conservadoras que no, ¿verdad? Pero hay un aspecto que no entiende la gente, ¿va? Ustedes es la tolerancia. Usted elige lo que quiere ser, ¿va? Si yo soy católico, soy evangélico, yo debo respetar lo que dice debo respetar lo que piensa otro, aunque no esté conmigo. Si no, terminaría peleando con medio mundo. Usted, si una persona piensa diferente que yo, pues ok, está bien, lo respeto y punto. Yo tengo mis propias creencias, mi propia convicción de pensar, ¿verdad? Aunado a cierto tipo de
de situaciones de carácter intelectual, ¿verdad? Entonces, si hay personas que no creen en Dios, es su problema. Hay personas que creemos en Dios, pues es nuestro problema. O sea, cada sociedad, cada grupo tiene diferente forma de pensar y no podemos, de alguna manera, imponer nuestro criterio como Estado o como gobierno a personas que no piensan igual que nosotros, porque viola la Convención de los Derechos Humanos y la individualidad de los individuos, ¿verdad? El plebiscito de la ciudadanía responde mediante el voto a una consulta efectuada por el gobierno sobre asuntos de Estado que son de interés fundamental, pueden ser de cuestiones internas o de orden internacional. Por lo menos internacionalmente en Guatemala se quedó muy a la saga el problema de del conflicto que tenemos actualmente con Belice todavía, ¿verdad? Entonces eso todavía está, veremos. Pero en otros países, en el 2004, por ejemplo, en Venezuela, en ejemplo de referéndum, en esa oportunidad el gobierno de Hugo Chávez organizó una votación para consultar a la población. Sí decía que el presidente se mantuviera en su cargo, sí. Por el contrario, su mandato debía ser revocado. Casi 10 millones de venezolanos emitieron su voto y el 58% se eligió que Chávez permanezca en el poder. Y en el caso del plebiscito, independientemente que el que les hablaba de Belice era un asunto de carácter internacional, pero puede ser, esto es muy común. Ahorita con la consulta de los pueblos mayas, una empresa minera ofrece millones de dólares a una pequeña ciudad para explotar nuevas minas. Aunque el dinero puede resultar muy útil para la economía local, los pobladores son conscientes de los riesgos medioambientales de la propuesta. Las autoridades, por lo tanto, deciden realizar un plebiscito para que el pueblo se exprese y decida sobre la conveniencia o no de la explotación minera. ¿Ustedes? También tenemos lo que es la iniciativa popular, es la proposición al Parlamento de proyectos de leyes presentados directamente por los ciudadanos. Bueno, es un grupo de personas firmando, hay un requerimiento de números de número de firmas, algo como hicieron con este decreto de la ley de la familia. No sé cuántos firmaron, 5,000 algo por el estilo, y se presentó, lo aprobaron en el Congreso, pero quedó sin efecto por no adecuarte. Yo no creo por no adecuarte, lo que tuvieron fueron malos. No fueron los diputados, sino los que redactaron ese documento, porque hay un montón de asesores que tienen los congresistas. Ellos fueron los que desconocían totalmente lo que escribieron, ¿verdad? No se pusieron a pensar la serie de aberraciones jurídicas que cometieron, ¿verdad? Entonces, con la firma de algún sector de la población se pueden pedir alguna aprobación de leyes que sean de beneficio de carácter social. El recolo revocatorio es el derecho de poner funcionarios o anular sus decisiones por medio del voto popular, ¿verdad? Pudiera ser alguna ministro o alguna institución que pudiera implementar algún tipo de medida, especialmente de corte económica, como impuestos, especialmente aprobada por el Congreso, y la población pida o rechace este tipo de decisiones, o algún otro tipo de estudio, ¿va? Especialmente en Guatemala creo que se hizo sobre las leyes, costumbres y tradiciones del tiempo de Arzú, no se aprobó tampoco. Y los jurados, que son los ciudadanos, integran jurados populares, que es una forma de colaborar con el Poder Judicial. Casi aquí en Guatemala no se dio, o no se ha dado. Creo que se dio con Serrano Elías o Trío Mon, no muy me acuerdo ahorita, pero esos jurados populares eran elegidos en aquel entonces, era para evitar que los jueces sin rostro le llamaban. Era especialmente para casos bien conflictivos y se temía algún tipo de repercusión por parte de los sectores que se vieran afectados. Entonces, estos desaparecieron al caer el gobierno de Ríos Montt, creo que fue. Se quedaron sin efecto. Pero anteriormente, digamos, históricamente, durante el gobierno de Mariano Gálvez se aplicó, no se aplicó, al final no entró en aplicación, o sea, se sancionó el código de Livingston, que no era más que una copia fiel del código de los Estados Unidos. El código de Livingston establecía que se podían tomar personas al azar para formar jurados.
esos jurados populares, el defecto que tenían y que nunca aclararon fue que podía ser cualquier persona, pero en Guatemala en aquel entonces había muchas personas que no sabían leer ni escribir y podía ser tomados especialmente gente maya que no hablaba el idioma español en aquel entonces. Afortunadamente no entró en vigencia. Digamos, una iniciativa popular en el 2012, el organismo judicial, los magistrados y jueces duran en sus funciones 5 años, extremo que cause inestabilidad en el desempeño de sus cargos, por lo que amerita que dicho periodo de funciones se prolongue. Algunos propugnaban especialmente en aquel entonces porque fueran de carácter vitalicio. Tiene sus peros y sus contras a ustedes porque, digamos, si tienen un carácter vitalicio, nadie los podría tocar a excepción de que tuvieran algún tipo de delito, pero los cargos deberían de ser permanentemente rotativos para ustedes, darle la oportunidad a otras personas a estar en esos puestos. Creo que no se cumplió, de hecho no se cumplió. En la Corte de Constitucionalidad, en todo caso, los magistrados de este tribunal deberían estar dedicados a sus desempeños de sus labores. Creo que al final algunos de ellos trabajan 8 horas y yo creería también que deberían dedicarte solo a eso a ustedes porque hay mucha situación de trabajo. A ustedes tienen expedientes hasta para tirar a la basura a ustedes. Entonces, algunos magistrados, incluyendo la universidad, más que todo, algunos magistrados han tenido 8 horas en la Corte de Constitucionalidad y han tenido 4 horas en la facultad. O sea que la facultad le permite a este tipo de personas que puedan trabajar, digamos, 12 horas hábiles, ¿verdad? Al final, pues, sigue siendo válido las 12 horas, pero lo que se recomienda es que para un trabajo tan arduo, tan importante, tan delicado, creería yo que deberían dedicar las 8 horas solo a ese tipo de actividad. Es mi opinión personal, ¿verdad? Pero cada quien con su gusto. Y la ley de la democracia son 3, ¿verdad usted? La soberanía popular, la libertad y la igualdad. La primera, el que está sobre nosotros, soberanos. Autogobierno del pueblo reconoce que el hombre puede ser, es, es libre. Reconoce que el hombre es un ser inteligente y libre, puede regirse por sí mismo mediante los órganos por él instituidos o creados para ustedes. En todo caso, pues ya sabemos que somos lo suficientemente inteligentes y todo para ser independientes, sino que estemos sometidos especialmente a un tipo de actividad. La libertad, la democracia asegura al hombre su libertad jurídica e individual. La libertad jurídica es el derecho que tiene el hombre a obrar por sí mismo sin que nadie pueda forzarlo, reconociendo que el hombre nace libre y dotado de inteligencia y voluntad. La libertad política implica la libertad de expresar opinión política que uno tenga, oralmente o por escrito, y un respeto tolerante hacia cualquier otra opinión de carácter individual. Aquí en Guatemala no se da. Y no se da por la sencilla razón de que hay instituciones, especialmente de gobierno y algunas de iniciativa privada, en que a la hora del voto, especialmente cuando son cuestiones jurídicas, para ustedes como elección del colegio de abogados o decano o estas cuestiones de postulación, algunos de sus miembros de esas instituciones hacen que todos los trabajadores, tanto en el MP como en las diferentes instituciones jurídicas, vayan a votar por el candidato de ellos, para ustedes. Y eso no es libertad, es coacción, de alguna manera. Y por último, tenemos la igualdad jurídica. Todos los hombres tienen las mismas oportunidades ante la ley, es decir, la igualdad de deberes. Tampoco es cierto.
El que hizo el gran fraude, tienen por ejemplo ahí, el que le ayudó, el que cumplía órdenes, y al final termina el que llevó los papeles para ustedes. Y les decía yo, en el caso de Guatemala, a ustedes, esa igualdad en el aspecto de carácter jurídico tampoco se da. ¿De dónde diablos se les ha ocurrido que hoy los que roban millones de quetzales para ustedes terminen en el BIP, en el Mariscal Zavala, en el hospital militar, porque tienen pisto para ustedes? Y el resto de la población a pavón o al infiernito, dependiendo a ustedes. Si el que comete un delito debe ser castigado en igualdad de condiciones. Aquí los privilegios siguen manifestándose. En Mariscal Zavala la gente sale, a ustedes. Así como ha salido Pancho por su casa, a ustedes salen normales. Algunos no están directos en el Mariscal Zavala, sino están en el hospital militar, especialmente algunos militares ahí metidos, y tienen todo el tipo de privilegios. Tienen hasta cuartitos de segundo nivel con televisores, refrigerador, todo. Entonces no pierden absolutamente nada ustedes. Entonces, solamente por el día de hoy, patojos, Dios primero, si nos lo permite, nos pillaremos el próximo día, miércoles, para seguir con otra parte de la democracia. Para las personas que estén pendientes de examen extemporáneo, lo voy a hacer el día viernes a las 5 de la tarde. Ahí creo que les mandaron el código, tiene que estar por ahí, lo pueden ver en la página de la universidad, y si no, me lo pueden pedir en la próxima clase para los que estén pendientes de exámenes. Así que solamente, patojos, y nos vemos el próximo miércoles. Que tengan feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, gracias. Gracias, licenciado. Feliz tarde.